Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Worship Office Podcast. Estamos en la segunda temporada, episodio número 12, y tengo el agrado de presentar a un amigo, un mentor que va a estar con nosotros en esta temporada, Gabriel Gallego. ¿Cómo estás, amigo? Agus, qué gusto saludarte, qué gusto poder compartir con vos y bueno, sumamente emocionado de poder ser parte de esta nueva temporada de los podcasts. Así que listo, vamos a darle con todo. Chicos, va a ser un tiempo increíble donde vamos a aprender un montón. Yo les animo a ustedes a que nos dejen comentarios, a que se suscriban, nos hagan preguntas. Porque bueno, lo bueno es que Gabriel va a estar muy seguido en esta temporada, entonces Gabriel está ahí disponible para responder preguntas y sus dudas y demás. Así que a mí me gustaría que esta segunda temporada la empecemos con algo mítico que creó Gabriel. Esto no lo creó Worship Office, no lo creó Agustín Bielman, lo creó Gabriel Gallego, un mítico Buen Día Músicos Adoradores. ¿Estás listo, Gabriel? Vamos, vamos. A ver, Buen Día Músicos Adoradores, menos, Menos. Dale, dale. menos a los que saben tocar acorde con séptima, con novena, con trecena, pero que se equivocan en canciones con 4 acordes. A mí me Y ha pasa, pasado, ¿eh? pasa. Eh, Tenemos para los músicos, tenemos para los cantantes, tenemos para los pastores, A ver, una también de podemos. pastores, una de pastores. Y podría ser buenos días, músicos adoradores, menos a los pastores invitados que llegan a la plataforma a predicar y dice, ¿dónde están los músicos que me gustaría cantar algunas canciones? ¡No! Y los músicos están comiendo un sándwich en el kiosco de... Buenos días, músicos adoradores, menos a los músicos que terminan de tocar y se van al kiosco a comer un sándwich y a tomar café. Porque bueno, Oh, esos músicos no van a estar para que el pastor ministre, ¿no? o podría ser buenos días, músicos adoradores, menos aquellos que se transpiran todo en la plataforma y cuando viene el tiempo de la predicación se duermen en el mensaje. Ponerle música, Ah, esto sabes que tenés, en el próximo episodio tenés que ponerle pararara, música sí, pararararara. algunos efectos especiales, ¿viste? Buenos días, músicos adoradores, menos a los que llegan tarde al ensayo. No, ahí ya nos van a empezar a tirar piedras. Sí, no te metas con los que llegan tarde al ensayo. Podría ser buenos días, músicos adoradores, menos los que llegan tarde al ensayo pidiendo si le prestan, por favor, los palitos para tocar la batería. No, el baterista que llega a la iglesia y llega sin palos para tocar, no es digno. Disculpame que te lo diga. No Vos que es sos, digno de ese, no es digno de ese lugar. vos que sos baterista, ¿sabés quién es el mejor amigo de los músicos? ¿Quién? El baterista. Es A muy ver malo. por qué. A ver, explícalo. Todavía no lo entendí. Y porque dicen que los bateristas no son músicos porque no saben nada de armonía, no saben nada de melodía, pero eso es un mal chiste. Los músicos, los bateristas también son músicos. Mirá que tenés un montón de seguidores que son bateristas, ¿eh? Ahora Sí, en este sí. momento están evaluando, ¿lo sigo a Gabriel o no lo sigo a Gabriel? Por eso dije que era un mal chiste, por eso Bueno, aclaré que... yo voy a tirar la última y como vos le tiraste a los bateristas, yo le voy a tirar a los pianistas. Escuchá esta. Buen día, músicos adoradores, menos a los pianistas que se hacen que se prepararon los sonidos y cuando llegan a conectar la computadora dicen, hermano, no está funcionando esto, pero en realidad no prepararon nada. Y como el hermano dice, no está funcionando, que no está roto el cable,
nadie lo puede refutar. Él sabe que los sonidos no se los preparó, que no se estudió las canciones. No, es que voy a tocar con los sonidos del teclado. ¿Pasa o no pasa eso? Sí, pasa. O sea, yo creo que en todos los instrumentos, el cantante que le debe pagar regalías, en ofrendas y diezmos a las pantallas que están atrás del auditorio, del templo, con la letra, que si por alguna razón llega a fallar esa pantalla, no pueden cantar la canción porque, porque no se memorizaron la letra de la canción. Entonces, hay de todo, pasa de todo. Y bueno, ese es un podcast, es de Agustín, yo estoy como invitado. Todo Ahora lo no que... te haces cargo. Sí, Después de no, todo lo no, que hiciste, dijiste, no, el eh, podcast es de Agustín. o sea, los que me siguen en las redes sociales y ya son varios meses que estoy con esto de los Buenos Días Músicos Adoradores, saben que eh, dentro del humor estamos tratando de decir algunas verdades. No es criticar, no es atacar, sino es generar un... eh, crear un espacio para pensar, ¿no? Y poder crear cambios, ¿no? Entonces, esa es la intención. Agustín es un excelente baterista, es un músico preparado, estudió teología, estudió obviamente música, y él está creciendo increíblemente. Para mí es un orgullo poder estar en este podcast porque el corazón de Agustín, mi deseo, es poder ayudarles, es poder en capacitarlos en lo que podamos servirles, y también llevarlos a un punto de reflexión, si le estás dando lo mejor a Dios. Hay una frase que escuché ayer y te la voy a tirar, Agus, es que la música worship no debe ser sinónimo de mala calidad. Eh, y esto es, por favor, algo que tenemos que meditar, de verdad, tenemos que meditar. La música worship no debería ser sinónimo de mala calidad. Entonces, en vez de criticar, en vez de hablar mal de otros músicos, pasemos más tiempo en nuestro instrumento, estudiando, preparándonos, para que después podamos eventualmente fluir y fluir bien a través del instrumento, que se pueda ver una expresión genuina de todo lo que hemos aprendido, adquirido alrededor de los años. Entonces, en ningún momento ni Agus ni yo ni otros colaboradores tenemos una intención en todo lo que hacemos en las redes sociales y compartimos, a veces con un poco de humor, de venir a causar división a la iglesia, de Mm, criticar de una manera destructiva, sino mm. siempre nuestro deseo, nuestro corazón es cómo podemos mejorar, qué puedo hacer hoy diferente a el resto de los años pasados para poder servir al Señor con excelencia y ser de bendición al cuerpo de Cristo. Así que de ahí viene todo esto de los buenos días adoradores o músicos adoradores. Y hay mucha gente que me dice, tanto con tu contenido, Gabriel, como con el contenido que estoy compartiendo. De hecho, voy a poner acá mi Instagram y el Instagram de Gabriel para que nos puedan seguir, ¿sí? Nos puedan seguir. Eh, por fin alguien está hablando del tema, ¿no? A veces nosotros tocamos temas que pueden llegar a ser como chocantes para la gente. En algunos casos son tabú. Mm. Como el chiste que hiciste sobre los pastores, ¿no? O sea, hiciste un chiste con humor, pero ahí tocaste un tema sensible que muchos ministros y ministerios están con esta mentalidad de no, ahí que nadie se meta, que nadie hable del tema. Y nosotros no tenemos la intención de criticar, simplemente hablamos del tema para que podamos crecer juntos como iglesia, ¿no? Entonces, está muy interesante lo que dijiste de que la música worship no debe ser de mala calidad. Hoy el tema del cual vamos a hablar es fluyendo en la estructura. No tenía pensado hablar tanto de la calidad de lo que hacemos, pero me parece muy interesante unir calidad con el fluir también. Eh, en lo práctico estamos mostrando que realmente amamos a Dios. Pablo nos enseñaba a anhelar los dones, sobre todo anhelar el don de profecía. Eh, pero a veces hay una contradicción entre lo que anhelamos y lo que hacemos, ¿no?
una contradicción entre lo que decimos y la manera en la que vivimos o lideramos o servimos a Dios. Creo que la calidad también tiene que ver con que haya una coherencia entre lo que decís, entre lo que anhelás y lo que haces. Si lo que haces no tiene calidad, como que prácticamente no estás siendo coherente con lo que anhelás y con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces a mí me gustaría que cada podcast en esta segunda temporada comencemos con un mini devocional. El devocional del día de hoy se encuentra en 1 Samuel 10, versículo 3 al 6. 1 Samuel 10, versículo 3 al 6, y dice en el versículo 3: más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes. Acéptalos. El contexto de 1 Samuel 10, versículo 3 es el contexto en el cual Samuel acaba de ungir al próximo rey de Israel, que se llamaba Saúl, el joven Saúl. Entonces Samuel le está profetizando, le está diciendo cuáles van a ser los próximos pasos, ¿no? O sea, ahora te vas a emprender en un viaje y en el camino, más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te vas a encontrar con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Ahora escuchen esto. Estos hombres traían cosas para adorar a Dios. Traían cabritos, traían panes y otro traía un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes. Acéptalos. Y para mí esto tiene el significado de que cuando nosotros adoramos a Dios traemos algo. ¿Sí? Traes tu música, traes tu obediencia, traes tu vida. Dicho sea de paso, el significado de adoración es obediencia, sacrificio, es postrarse ante Dios. Pero lo interesante es que estos hombres le dieron 2 panes a Saúl y Samuel les dice: acepta esos panes. Y esto tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando nosotros ministramos la presencia de Dios. Mientras nosotros adoramos a Dios, también alimentamos a la iglesia. Cuando nosotros cantamos una canción, que es una canción bíblica, en la cual estamos guiando a las personas a encontrarse con Dios y a adorar a Dios, nosotros estamos alimentando a la iglesia, ¿no? Y Saúl se alimentó de esos 2 panes que estos hombres traían. Entonces, esa es una dimensión del ministerio. Cuando nosotros venimos a servir y a adorar a Dios, adoramos a Dios, pero también bendecimos a los que nos rodean. Ahora acá viene otra dimensión, que es el versículo 5, que dice: de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar a la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Fíjense lo que pasa cuando Saúl se encuentra con personas que adoraban a Dios. Tu adoración va a bendecir a otros. Pero ahora vamos a ver cuál es la próxima dimensión, que es profetas viniendo del santuario. Y Saúl, en ese ambiente, es lleno del Espíritu Santo, comienza a profetizar y su vida cambió. O sea, literalmente la vida de Saúl fue transformada en este ambiente profético. Cuando vamos al corazón de Dios, alimentamos a la congregación, pero cuando venimos de la presencia de Dios, lo que nos rodea se convierte en un ámbito de transformación, en un ámbito profético. Y no hay que tener esto de profético como que es algo inalcanzable, porque incluso Pablo nos dice que anhelemos el don de profecía. El don de profecía simplemente es hablar de parte del corazón de Dios. Es hablar es hablar la palabra de Dios literalmente. Eso es profetizar.
Entonces no es lo mismo ir a adorar a Dios que venir de la presencia de Dios con una palabra de parte de Dios en tu corazón para compartir y para ministrar a través de la música. Porque ojo, de esto vamos a hablar en este podcast. Los profetas venían con músicos profetizando. Y hay algo que me llama mucho la atención. Es que estos músicos no venían solamente cantando, venían tocando arpas, venían tocando liras, venían tocando panderos. O sea que con música nosotros podemos profetizar, con música nosotros podemos hablar de parte de Dios. ¿Sí? Los que iban adoraban, pero los que venían del santuario venían profetizando y venían profetizando con instrumentos. Gabriel, la pregunta es si nosotros no podemos hablar el lenguaje español, inglés, no podemos hablar el italiano con una batería, no lo podemos hablar con una guitarra, sí lo podemos hacer con el canto, pero no lo podemos hacer con instrumentos. ¿Cómo podemos profetizar con la música? ¿Qué es lo que pensás acerca de esto? ¿Se escucha esa nota? Ah, no, no se escucha. Se ve que está comprimido el... Ah, ok. La próxima conectamos al teclado. Eso estaría La próxima buenísimo. Sí, conectamos bien el teclado. sí. Ese era un re. Mm. La pregunta era un re profético o un re mesiánico, un re... ¿Qué tipo de re era? Y nos hemos adueñado de ciertas expresiones en la iglesia que son bíblicas aunque no estén en la Biblia, como por ejemplo Trinidad. No vas a encontrar esa palabra en la Biblia, pero es bíblico, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y una de esas es la adoración profética. No lo vas a encontrar en la Biblia, pero es bíblico. ¿Qué es bíblico? Que las cosas no son proféticas. Los hijos de Dios somos los que podemos profetizar y nuestra vida se vuelve una, una voz con autoridad para hablar lo que Dios está hablando. El acorde no. El acorde va a seguir siendo re. La nota va a seguir siendo re. Entonces, ¿cómo podemos profetizar con la música, a través de la música? Es afinando nuestras vidas al corazón de Dios, empapándonos con la palabra, llenando nuestras vidas de la palabra. Y tenemos que entender que damos de lo que hemos recibido. Entonces, si el fluir del Espíritu Santo está en tu vida, eso es lo que vas a hablar, eso es lo que vas a proyectar, eso es lo que vas a expresar a través de tu música. Nuevamente, ¿cómo podemos profetizar a través de la música? No hay acordes proféticos, no hay escalas proféticas. Lo que lo hace profético a la música es tu vida, no la canción en sí, no los acordes en sí. Y obviamente si tu vida está afinada a la voz de Dios, tu vida está rendida a la voz de Dios con la palabra, en obediencia, tu carácter es un carácter de integridad, eso se va a expresar a través de tu música y esa inspiración va a hacer que tu música suene diferente a la música de otros. No el acorde, sino la gracia y la capacidad creativa para utilizar todas las herramientas que hay en la música para poder expresar algo. Entonces la música es 100% creativa, artística. Entonces lo que estés recibiendo de parte del Señor, la influencia de lo que estés recibiendo a lo largo de los años, eso lo vas a expresar a través de tus canciones. Pero no hay un acorde profético, no hay una escala profética, no vas a estudiar eso y el que te enseñe eso te está mintiendo porque es antibíblico. Lo que es bíblico es que tu persona, que vos y yo estemos llenos del Espíritu Santo y que esa voz, la voz del Espíritu Santo que vivifica la palabra de Dios, se exprese a través de nuestra música. Y hay elementos
en la música que nos muestran que la música es un lenguaje. Te he escuchado en un montón de enseñanzas, de hecho yo lo aprendí con vos esto, de que la música, así como el español, el inglés, el italiano, es simplemente el medio, es la manera en la cual expresamos eso que eh, el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, aquello que vemos en la palabra, ¿no? Entonces, el aprender más acerca de ese lenguaje te puede llegar a dar más herramientas para poder fluir en el Espíritu Santo, para fluir en lo profético. Aprender menos de ese lenguaje te puede hacer una persona más limitada a la hora de profetizar a través de la música. ¿Qué opinas? Pues claro que sí. Mira, esta, no sé si se ve. En Argentina le decimos lapicera. Algunos le dicen una pluma. Es profética y según quien la use. Según quien la use. Hay gente que te inspira, que te acerca a Dios con lo que escribe, con lo que dice en las redes sociales, con lo que predica cuando tiene un micrófono, y que predica mucho más cuando está debajo de la plataforma, como trata a su esposa, a sus hijos. Lo profético no es la lapicera, lo profético no es tu piano, no es la batería, no son tus acordes, es tu vida. Y profetizar bíblicamente, ahora no vamos a dar una clase de teología, pero es hablar lo que Dios está hablando. Mm. Eso es profetizar, en una manera muy sencilla y simplificada, para no meternos en el hebreo, en el griego, y irnos a un estudio profundo de la Biblia. Lo más práctico que te puedo enseñar sobre profetizar es hablar lo que Dios está hablando. Y si Dios no está hablando, nosotros no podemos inventar algo que Dios no esté diciendo. La Biblia no necesitamos agregarle ni quitarle. La Biblia no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda cuando estamos ministrando. Dios lo que busca es obediencia, obediencia. Y esa voz audible de Samuel como profeta tenía autoridad por su dependencia a la voz de Dios. Cuando él estaba ungiendo a David, pasaron antes de David muchísimos otros hermanos de David que Dios no había elegido. Samuel podría haber ungido cualquiera de ellos, pero Dios no lo había elegido. Profético es hacer, hablar lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios hace. Si no, no eres profético, si no simplemente estás inventando algo con palabras de iglesia, con palabras del ambiente evangélico cristiano, pero no es profético. Y por eso ahí viene tanta desilusión cuando dan una palabra de parte de Dios que Dios no dijo y después no se cumple. Entonces tengamos temor, reverencia a la plataforma, al llamado de Dios, al ministrar, que deberíamos tener temor y no decir, no, yo ya sé cómo ministrar, yo ya soy un profesional de la oración, yo ya sé cómo profetizar con el instrumento. Eh, eh, que el Señor nos guarde, que tengamos cuidado con creer que nosotros somos más importantes que Dios, que somos más importantes que la presencia de Dios. Esto no es profético. Quien lo vaya a usar y se deje usar por el Señor, se deje inspirar por el Espíritu Santo cuando escriba, eso que escribió va a ser tremenda bendición. Pero ¿qué es lo que sucede con la iglesia cuando somos inmaduros? Nos enamoramos de la lapicera, nos enamoramos del piano. Es que no, si no hay un norte, no toco. Si no me ponen cierta batería, si no me ponen cierto instrumento, y nos enamoramos de las herramientas porque alguien fue usado por Dios para profetizar a través de esas herramientas y no lo entendemos, que nunca se trató de la herramienta. Hay muchos músicos que están escuchando esto y que se les empieza a despertar algo en el corazón. Hay muchos que hace años que están orando y le están diciendo, Señor, a mí me gustaría fluir, me gustaría profetizar a través del instrumento. Y hay una palabra que está en 1 Corintios 14:1, que es la que acabo de mencionar acerca de lo que dice Pablo. Y es muy interesante porque hay un equilibrio en lo que está diciendo Pablo. Dice, empeñense en seguir el amor.
y ambicionen los dones espirituales. Y ahí menciona sobre todo el de profecía. Yo tengo una teoría, que es una teoría personal, no es teología esto, es mi pensamiento. Yo creo que Pablo está diciendo sobre todo el de profecía, porque él está viendo lo mismo que Samuel vio en Saúl. Mm. Cuando Saúl le dijo, vas a ir a este lugar, te vas a encontrar con los profetas, vas a ser lleno del Espíritu Santo y tu vida va a ser transformada. ¿Qué más queremos nosotros como ministros que pase eso? Más que sea un culto de adoración, más que sea un tiempo lindo en la presencia de Dios, que realmente la gente se vaya llena del Espíritu Santo y que se vaya transformada. ¿Por qué? Porque hubo un ambiente profético, hubo personas que hablaron de parte del corazón del Padre. Pero me gusta muchísimo este equilibrio entre empeñense en seguir el amor. Empeñense en seguir el amor. Y ahí creo que ahí está el equilibrio entre calidad y ambición. Ahí está el equilibrio entre coherencia entre lo que hacemos y coherencia entre lo que anhelamos. Claro que tenemos que ambicionar estos dones, claro que tenemos que ambicionar el hecho de que Dios nos use, el hecho de profetizar, pero debe haber un equilibrio, ¿no? Y creo que ese equilibrio es sano, porque vos recién estabas diciendo que nosotros nos enamoramos mucho de la lapicera. ¿Por qué nos enamoramos mucho de la lapicera o de la virome o de, no sé cómo se dice en otros países? ¿Cómo se dice en otros países vos que tuviste? Pluma, lapicero. Pluma, lapicero, ok. ¿Por qué nos enamoramos de eso? Porque a veces necesitamos profundizar un poco más en nuestra identidad. A veces necesitamos profundizar un poquito más en el llamado que Dios tiene para nosotros. Eh, a veces nos falta un poquito más trabajar en la fidelidad también, todo lo que significa el amor, ¿no? Mm. Si vos tendrías que decirle a un músico, esta es la manera correcta de prepararte para fluir en lo profético con la música, ¿qué le dirías? Que es una cuestión de un estilo de vida, de estar abierto a la voz de Dios. El carácter se forma a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y eso que acabo de decir, conectarlo con tu tiempo devocional en el instrumento. O sea, tenés que tener un tiempo donde practicas escalas, aprendes la canción, te aprendes las progresiones de acordes, aprendes nuevas cadencias, herramientas. Pero después tiene que haber un momento donde comenzás a adorar al Señor a través de tu instrumento. Estás a solas, estás en tu cuarto, te fuiste a la iglesia, no hay nadie en la iglesia y estás ahí con tu instrumento y pedirle al Señor que te hable y que te permita hablar a través del instrumento. No hay fórmulas, no hay fórmulas. No te puedo pasar una progresión de acorde profética, no te puedo pasar una escala profética, no hay fórmulas. Es qué es lo que quiere decir Dios en ese momento a través tuyo. Entonces, ¿cómo me preparo para lo profético? Estando abierto a la voz de Dios, estando sensible a la voz de Dios, receptivo a la voz de Dios. ¿Profetizamos todos los días? No. O sí, o a veces ni me doy cuenta que estoy profetizando, porque estoy diciendo cosas extremadamente puntuales de parte de Dios, relevantes, pero ni me di cuenta que estaba profetizando, porque estaba en un restaurante hablando con un amigo y estábamos comiendo y no me di cuenta que dije una frase que era totalmente venía de parte de Dios, y eso es profético. Pero no encapsulemos lo profético a un momento de la reunión, a un tiempo específico cuando se dicen ciertas palabras, cuando hay cierto tipo de volumen en los instrumentos, cuando hay cierto tipo de sonido, cuando hay cierto tipo de atmósfera y se siente, lo profético es mucho más profundo y por eso me es bien complicado explicarlo, porque si yo lo Mm, puedo explicar todo y lo puedo simplificar todo y lo puedo hacer todo tan práctico, es probablemente porque estoy tratando en mi razonamiento de darte respuestas para yo quedarme tranquilo que te contesté. Pero es demasiado
profundo esto de lo profético. No estamos hablando de los profetas de la Biblia que profetizaron, sino de tener una vida profética, de tener un ministerio profético, de profetizar a través de nuestros instrumentos. Entonces, prepárate para tener una vida totalmente sensible a la voz de Dios. Y eso hace que vas a tener que apagar las distracciones. Es muy difícil que puedas escuchar la voz de Dios cuando estás escuchando tantas voces, incluso en las redes sociales. Tanto contenido que hay en las redes sociales, ¿a quién escuchamos? Entonces, a Mm. veces tenés que hacer una pausa y apagar todas las voces, no porque sean malas, no porque sean pecado, simplemente porque te están distrayendo, perdón, de escuchar lo mejor, de escuchar lo más importante, que es escucharlo a Él. Y a veces te habla a través de un versículo, a veces te habla y pone un sentir en tu corazón, en tu espíritu, y no te diste cuenta que algo que fue sembrado años atrás, pero ahora comienza a dar fruto, esa palabra que se sembró años atrás. A veces puede ser, la inspiración viene, estás tocando y estás en tu instrumento y viene una idea y puedes sentir que eso no es nada más una idea musical, puedes sentir que eso no es nada más una melodía, una progresión de acordes, puedes sentir la presencia de Dios a través de eso. Bueno, por ahí comienza esta conversación. Es una cuestión de relación, es una cuestión de comunión, que Él hable y yo hablo a través de la música lo que Él está hablando. Mm. Y profetizamos siempre, no sé, no sé. En tu vida es una vida profética, no sé. O sea, ponerle etiquetas y ponerle títulos, eh, la verdad me cuesta. Mientras más pasan los años, más tiempo tengo en la iglesia, más estudio la palabra, más me cuesta ponerle etiquetas. Antes se me hacía muy fácil decir, sí, soy un músico profético, soy un adorador profético. Y yo entiendo el corazón, el deseo de los que muchas veces hablamos así, es que queremos decir, hablamos lo que Dios está hablando. Pero la verdad es que muchas veces hablo cualquier cosa y no estoy Mm. hablando lo que Dios está hablando, pero ya me puse el título de adorador profético. Entonces después, ahora tengo una tremenda responsabilidad que más vale que lo que esté hablando sea profético. Mm. Eh, no quiero dar vuelta con la respuesta, con la visión. Lo que estoy diciendo es que tengamos temor a Dios, tengamos temor y reverencia a la presencia de Dios. Que no se nos haga tan fácil crear un estilo de adoración profética, como si fuese, haces esto, haces aquello, y bueno, ahí ya, ahora estás metido dentro del mundo de los músicos proféticos. Mm. Sí, hay veces que incluso Dios te puede llegar a estar usando proféticamente. En el sentido de que a mí me ha pasado que yo soy una persona que creo mucho en la preparación y en la práctica, pero a mí me ha pasado como en edad de niños, de adolescente, donde Dios ha hecho cosas muy locas y donde quizás yo no tenía el entendimiento o la preparación, el conocimiento. Y tiene que ver con esto que decís que muchas veces es indescifrable. Que lo más importante es tener un corazón dispuesto, ¿no? Me acuerdo una experiencia a los 12 años donde estaba en un campamento que me invitaron a tocar a último momento en la iglesia Buenas Nuevas. Y era mi primera semana, mi primera semana yendo a la iglesia y me invitaron a un campamento, fui al campamento, resulta que el baterista no sé qué pasó, que se tuvo que ir y ellos sabían que yo tocaba. Agustín, ¿podés tocar? Listo. Empecé a tocar con ellos todo el campamento, creo que tenía 12, 13 años. Eh, el domingo, después de la prédica, nos pusimos a ministrar y estábamos cantando esta canción, Porque tú eres mi Dios. Y estábamos tocando y de repente algo empezó a pasar en el ambiente. Los jóvenes empezaron a postrar. De repente los músicos empezaron a dejar sus instrumentos y de a uno como que iban soltando esos instrumentos. Hasta que quedé yo solo tocando la batería. Y yo estaba, obviamente en ese momento, yo no estaba en el momento, la temporada de más enfoque en mi vida, de más preparaciones, de más búsqueda de Dios. Pero en ese momento yo estaba dispuesto.
Y puedo decir que 100% Él me usó por su gracia y su misericordia, porque no fue por mí, pero estuve, no sé, media hora tocando la batería yo solo con los toms, y la gente tirada en el suelo, y yo decía, ¿qué está pasando? Y de repente se acercaban pastores, los líderes de alabanza o de jóvenes llorando, rodeándome y orando por mí, y me decían, seguí tocando, como que algo estaba pasando en el ambiente. Esa fue una de las experiencias más locas que tuve, en donde claramente pude ver que Dios estaba haciendo algo en ese lugar. Yo puedo decir que no tenía la madurez que tengo hoy, la preparación que tengo hoy. Eh, Quizá la santidad, ¿no? O el deseo de buscar a Dios, pero Dios quiso usar a ese desgraciado de 12 años en ese campamento. ¿Tenés recuerdos de momentos en tu vida que vos decís, esto específicamente fue un momento profético? Esto fue Uf. un momento donde Dios te usó o viste algo que vos dijiste, esto fue profético, no hay duda de que fue profético, que Dios habló a través de nosotros. Este comentario que acabas de hacer, Agu, es tremendo porque en mi respuesta a tu pregunta anterior, hice un énfasis muy grande en la importancia de estar abiertos a la voz de Dios, de, de buscar tener comunión con Él, de vivir en santidad, porque es fundamental. Pero la cosa que muchas veces nos desarma y desarma todas nuestras teorías es que puedes estar totalmente mal, tu vida estar totalmente desarmada y Dios puede hablar proféticamente a través tuyo, porque nunca se trata de nosotros, para que Mm, justamente no creamos, dejemos de crear una fórmula. Si vivo así, si hago esto y si pasa aquello, entonces voy a ser mm. profético. Si Dios usó la quijada de un burro, ¿cuánto más puede hacer con un burro completo? Eh, entonces, nunca se trató de nosotros, no se trató de quién estaba llevando a Jesús, sino se trató de Jesús. Los aplausos, los laureles no eran para el burrito, eran para Jesús. Entonces, eso es muy, muy, muy crucial. Y para contestar la pregunta de ahora, si tengo recuerdo de algún momento, en alguna ocasión donde Dios por su gracia me haya usado, eh, son muchas y son de esas veces donde te quebrantás porque definitivamente sabes que no fuiste tú. Mm, Y he estado en los dos lados. He estado al lado donde estoy bien conectado con Dios, llevando una vida sana, de santidad, bien preparado, bien estudiado en la palabra, con las canciones memorizadas. Y también en los momentos más oscuros de mi vida, mm, en los momentos más difíciles de mi vida, donde más desordenada estaba mi mente, donde más confundido estaba, donde estaba una etapa de mucho dolor y mucha tristeza porque había tomado decisiones malas. Eh, esas veces uno no puede entender por qué Dios lo usa. Esas son las veces donde no puedes entender por qué Dios está hablando con tanta autoridad, con tanta eh, dirección, que sabes que es Dios el que está hablando. mm. Y puedes ver su gracia, puedes ver la obra que Él está haciendo en la iglesia. Entonces tengo de las dos. Anécdotas prácticas específicas que me acuerde. Bueno, comienzan con los tiempos donde toda mi formación musical y ministerial ha sido con mi papá. Entonces, con él tuve una experiencia cuando yo tenía 9 años. Me dijo en la noche, vamos a tocar el teclado, vamos a cantar unas canciones, vamos a tener un devocional. Mi papá usaba el término, vamos a tener un culto. Y yo era chiquito, era un nene que tenía que el otro día levantarse temprano para ir a la escuela. Y me acuerdo esa noche que la manera en como mi papá me enseñaba a tocar el teclado es que él no había estudiado música, entonces él tocaba
y yo tenía que ver lo que él estaba tocando y después copiar lo que él hacía. Y así estábamos, me estaba enseñando canciones, estábamos tocando, hasta que en un momento en esos teclados, en los famosos Casios, tenía un botón para grabar lo que estabas tocando. Entonces él dejaba, ahora ya no era ni él tocando o yo, sino que ahora el teclado estaba tocando, habíamos creado un ambiente a través de una canción, unas progresiones de acordes. La larga historia corta es que en un momento mi papá me toca el hombro, estábamos los dos en el piso. Yo estaba Wow. llorando, estaba quebrantado, era muy fuerte la presencia de Dios. Y mi papá me toca el hombro y me dice, tenés que ir a la cama porque mañana vas a la escuela y ya son las 4 de la mañana. Habían pasado demasiadas horas y un niño de 9 años no aguanta. No puedes inventarle un culto. Era Sí. Dios, era algo soberano de Dios. Fue una de las experiencias que marcaron mi vida soberanamente. Me acuerdo de tener a los 12, 13 años ayunos de 6, 7 días de solamente agua. Estar encerrado en mi Mm, cuarto, de solamente tomar agua. Eh, y de buscar al Señor. Era no salgo de acá si tu presencia no está conmigo. Después ya de grande no sé qué me pasó porque ahora ayuno muy poco. No ayuno, no soy tan profundo y tan espiritual como cuando era más chico. Y esas cosas te marcan, esas cosas sí. te van marcando. Y de ahí, bueno, muchas experiencias que tuve a los 17 años cuando me fui a Durango, eh, podías ver y podías sentir, ya sea o hablando o predicando, compartiendo un mensaje, eh, tocando también. Y muchas veces, que son experiencias que hemos tenido Agu, vos y yo, a veces es un café, a veces estás comiendo una pizza y estás charlando, pero sabes que no sos vos el que estás hablando, sabes Mm, que es Dios el que está hablando con autoridad, con una voz afinada, con una voz profética. sí. Puede ser en muchas ocasiones en un podcast como este, que no te das cuenta que Dios te está usando y sos de bendición para la gente. Mm. Entonces, en muchas ocasiones, son muchas ocasiones de, uff, la presencia de Dios se manifiesta, se puede manifestar a través de una cámara, se puede manifestar a través de una red social, Mm, eh, y no depende de nosotros. mm, Pero sí es clave, les pido de todo corazón, que no juguemos con la presencia de Dios, que no juguemos con el ministerio, que no juguemos con la unción, que no nos adueñemos de ciertas funciones del ministerio, worship pastor, worship leader, uh, y todas esas cuestiones. O sea, eh, que podamos seguir siendo ese, ese joven, esa chica con hambre de su presencia, con un deseo de ver una iglesia transformada por el poder de Dios. Y si nos quieren usar a nosotros para ser parte de esa transformación, wow, qué privilegiado que somos. Pero nunca se trató de nosotros, sino de pavimentar el camino para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y eso es muy profético. Tremendo. Se me venía la palabra paternidad cuando me contabas la historia de tu papá eh, eh, metiéndote en esos ambientes. Y se me viene la historia de Saúl también. O sea, Samuel diciéndole a Saúl lo que iba a pasar y que se iban a encontrar con estos profetas. De alguna manera, Saúl fue el primer rey, aunque la gente le había pedido a Dios un rey, porque Dios al pueblo le estaba dando sacerdotes, profetas, pero no le estaba dando reyes. Y la gente se queja y dice, queremos tener reyes, Mm. como todas las naciones tienen reyes, y Dios les da un rey. Pero Dios le da un rey diciendo, bueno, ahora se lo van a tener que soportar al rey, porque el rey tiene estos elementos que de alguna manera es la parte negativa de tener un rey. Pero bueno, en definitiva, desde el primer rey y desde el primer momento, eh, Dios quiso que su pueblo se cimente en la palabra, se cimente en la presencia de Dios y se cimente en lo profético. ¿Sí? Lo estaba haciendo con el primer rey.
que esté en un ambiente profético, que sea lleno del Espíritu Santo y que su vida sea transformada, o sea, que ya no sea Saúl, sino que sea Dios. ¿Qué pasó? No funcionó, no funcionó por el ego de Saúl, no funcionó porque Saúl estaba muy, muy preocupado en su performance, en lo que la gente decía de él. No funcionó porque Saúl era desobediente. Mm. Pero mientras esto pasaba, Dios estaba preparando otro rey. Y ya este otro rey que Dios estaba preparando, algunos teólogos decían que era un hijo ilegítimo. Yo no sé si esto es real, pero David, que era el otro rey que Dios estaba preparando, de seguro era despreciado por su padre y por su familia. De seguro. Como vos dijiste, era el jovencito que lo tenían ahí en el campo cuidando las ovejas. De seguro era despreciado. Pero no solamente eso, él mismo dice, en pecado me concibió mi madre. Mis hermanos me veían como un extranjero. Si tu padre o tu madre te abandonen, Dios te tomará en sus brazos. O sea, él mismo estaba diciendo en los salmos, yo Mm. era un abandonado, era un huérfano. ¿No? Y Dios estaba preparando. Vamos a decirle por ahora, como teológicamente no está 100% comprobado lo que dije, que era un hijo ilegítimo, vamos a decir que Dios estaba preparando a un joven con corazón de huérfano para ser el rey que marcara la diferencia en lo profético. De hecho, lo primero que hace David cuando llega al reinado es recuperar o traer de vuelta a Jerusalén el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y hay algo muy interesante en Primera de Crónicas 15, cuando David empieza a convocar los músicos y dice que los músicos se tomaban turnos entre los maestros y los discípulos. O sea que había maestros y discípulos en ese grupo de músicos que David había convocado. Y estos maestros y discípulos no solamente tocaban, profetizaban en la presencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto lo escuchan líderes, lo escuchan pastores. Es necesario que en estas cuestiones tan importantes nosotros tengamos un corazón paternal con las generaciones. De no dar por hecho que mi líder, que mis músicos, que mi director musical, de alguna manera, él va a venir acá y va a fluir en lo profético y va... Nosotros somos responsables, de así como tu papá sintió esa responsabilidad en un momento de que quizá si hoy tendríamos a tu papá hablando en este podcast, estoy seguro que diría lo mismo que vos decís. No, lo profético muchas veces es indescifrable, no hay un ABC, diría lo mismo que vos estás diciendo, pero sin embargo él sintió la carga en su corazón de traer a su hijo y ponerlo en ese ambiente. Y eso es el llamado que nosotros tenemos como líderes. Nosotros no vamos a saber todo como pastores, no vamos a saber todo como líderes, pero necesitamos reconocer esta responsabilidad paternal. De bueno, yo no me sé todo en la vida, pero lo voy a poner a él en un lugar en donde él absorba lo que tiene que absorber, que es la presencia de Dios, que es que tenga esas experiencias con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos como líderes para llevar a nuestros grupos de alabanza a otro nivel en ese aspecto? Ahora que bueno, siempre fuiste un líder de alabanza, Gabriel, siempre fuiste un pastor, pero ahora literalmente sos líder de alabanza en tu iglesia, que hace poco estás ahí en McAllen. ¿Cuál es tu desafío en ese sentido? Creo que justamente ese es cómo llevarlos a ese lugar. Ese es el desafío más grande, ¿no? Cómo llevarlos a ese lugar de, de una experiencia, de un encuentro con Dios, porque a veces se mezclan ahí las emociones, la experiencia de uno, la manera en cómo Dios se manifestó en uno. No es lo mismo como lo hacen otros. El lenguaje, los estilos, las culturas. La crisis más grande que yo tenía con mi papá eran los gustos musicales. Él, a él le gustaba la onda Benny Hinn, la onda los himnos, la música
clásica tipo Kathryn Kuhlman, y yo no, yo vengo de la onda WIT, y de ahí venían las diferencias, porque el órgano o piano clásico, yo el piano eléctrico, los Rhodes, y venían diferentes sonidos, diferentes tipos de progresiones de acordes. Entonces, pero al final del día, ambos podíamos dejar a un lado los gustos y las preferencias y enfocarnos en lo más importante. Y ese es mi desafío como Mm, líder, como worship pastor, worship leader, con todos esos títulos y todas esas etiquetas, de poder llevar a la gente a ese lugar de encuentro. Y Abraham fue el primero que fue desafiado en esta cuestión de la adoración. Y él dijo, iremos, adoraremos y volveremos. No dijo irá, adorará y yo acá lo esperaré, o irá, adorará y obviamente nunca va a volver porque él iba a hacer el sacrificio. Abraham se involucró porque la orden no era para Isaac, la orden era para él. Y lo que necesitamos son sacerdotes que estén pavimentando el camino para la nueva generación. Ellos no van a poder ir a un lugar donde no se les haya enseñado el camino. Entonces necesitamos enseñarles el camino a los jóvenes, incluso gente puede ser adulta o grande de edad, pero son nuevos en el camino del Señor. Hay que enseñarles, hay que disipularlos, hay que formarlos. Entonces, la importancia de tener devocionales con tu grupo de alabanza, la importancia de tener este tipo de conversaciones con ellos, la importancia de adorar con ellos, mm, no esperando que haya una reunión para adorar. sí, Muchas veces los ensayos se convierten en cultos, mm, y no hay gente y nadie está grabando y nadie te está viendo, pero es practicar, entre comillas, la presencia de Dios. Entonces, este ejemplo de Abraham es muy fuerte, muy profundo, porque él hizo una declaración que tendría que haber dicho, iremos, adoraremos y volveré, mm, porque Isaac no iba a volver. es Pero verdad. esa fe, esa revelación en Abraham de la presencia de Dios, de que Dios tenía el poder o de proveer el sacrificio o de resucitar a su hijo, eh, no sabía cómo lo iba a hacer, pero Dios lo iba a hacer. Esa Mm, fe, esa tremenda entrega de Abraham, esa rendición, esa obediencia, ese es el ejemplo de un sacerdote, de un verdadero adorador. Entonces, el ejemplo es lo que más impacta a nuestros grupos de alabanza. Y si tu grupo de alabanza, a ti como director de alabanza, como líder, como pastor en el área de oración, pueden ver, pueden sentir la autoridad de Dios, la presencia de Dios, no hay, no hay palabras para explicarlo. Ellos lo pueden ver, ellos mm, reconocen que Dios está contigo. Y ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu gente. No imponerle principios porque querés, no forzar estilos, gustos. La música, yo tengo 43 años, no tengo problema en decirlo, pero la música que escuchan los chicos ahora de 13, 14 años es la música con la que yo me identifico. Pero eso no mm, significa que ellos no puedan tener una experiencia genuina con la presencia de Dios y profetizar a través de sus instrumentos y hablar lo que Dios está hablando. eh, eh, el mensaje va a ser el mismo, pero va a estar en el delivery, la manera en como ellos los van a estar exponiendo va a ser muy diferente. Entonces, a veces hay que hacer cursos, a veces hay que tener tiempos de oración, de intercesión, de sanidad interior, de confesión. Hay muchas cosas dentro del pastorado para poder justamente llegar a esta esencia. ¿Cuál es la esencia? Que hay un corazón de adorador. mm. Amén. Yo creo que hablamos de todo, hablamos de todo. Y, y si hay cosas que no hablamos o cosas que quedaron por fuera, háganos preguntas, ¿sí? Acá estoy dejando de vuelta el nombre de Instagram y el usuario mío y el de Gabriel para los que están en Spotify. ¿Sabés que en Spotify hay audiencia, pero de unos países que yo digo, ¿cómo hay gente que nos escucha de China, gente que nos escucha de Belice, gente que nos escucha de países en Europa, en Asia? Espero que hablen español esa gente. Supongo que son latinos que están en diferentes países. Pues si sos
un latino que estás en Asia, por ejemplo, que estás en Europa, ¿no? Mandame un mensaje, haceme saber que me estás escuchando. A veces veo Nueva Zelanda, Australia, en Spotify se puede ver todos los lugares. Y la verdad que estoy muy agradecido con Dios porque tenemos esta hermosa audiencia. También si sos líder de alabanza, te invito a formar parte de nuestra comunidad de Facebook, ¿sí? Worship Office Líderes de Alabanza se llama. Gabriel tiene su comunidad en Facebook. ¿Cómo se llama la comunidad que tienen en Facebook, Gabriel? Acabamos de arrancar y se llama Músicos Adoradores. Músicos Adoradores. Así que súmense también a esa comunidad de Gabriel. Compartimos devocionales, subimos material. Gabriel también tiene una suscripción en Instagram. ¿Cómo va esa suscripción? O sea, ¿tenés proyectado seguir haciendo cosas con la suscripción? ¿Cursos y Sí, demás? sí, 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 gracias, Agus. A través de la suscripción, lo que estoy tratando de hacer es cada vez estar menos en las redes sociales, pero poder darle lugar a aquellos que tienen en cierta forma, una cercanía al ministerio y a lo que el Señor le ha dado a uno, a un servidor, y que tienen hambre y tienen deseo de aprender a través de lo que uno puede ofrecer. Entonces, con esas personas que están en esta suscripción, ahí compartimos diferentes tips, mis sonidos, cosas que uso en Mainstage, devocionales, reflexiones, diferentes tipos de cosas. Y también aprovecho, Agus, estamos con un estudio de alabanza y oración que se llama Cómo adorar al Rey. Es un libro escrito por Buenísimo. Saknis que está maravilloso. Y este es un estudio que todas las semanas, los lunes o los jueves, lo estamos estudiando vía Zoom. Entonces, si quieres ser parte, escriben por las redes sociales y te puedes sumar. No importa en qué semana vamos, porque todas las clases se graban. Entonces, tenés acceso a los videos y de esa manera te pones al día con las clases que ya han pasado. Buenísimo. Gracias, Gabriel, por todo lo que estás haciendo, por los músicos, los líderes, los pastores. Y bueno, esto fue el primer episodio con Gabriel. Mentira, fue el segundo, pero este es con Gabriel de conductor, porque el primero fue de invitado. Y es el primero de muchos. Así que gracias, Gabriel. Gracias a todos los que nos están viendo. Dios los bendiga.